Señoras y señores, ¿cómo están? ¿Todo bien? Por mi parte estamos más que perfecto, ya que, adivinen que ayer terminé mi último examen final y ya estoy casi libre hasta el año que viene. Cabe aclarar que en este tiempo también me voy a poner a trabajar, así que no voy a estar completamente libre, pero vamos, esto ya es un avance. Igualmente el punto es que me voy a poner a hacer nuevos vídeos, los cuales espero que les gusten. Aparte de eso no tengo mucho que decir, así que vamos con la renuncia de derechos de autor. Todos los derechos a sus respectivos autores, yo solo soy dueño del propio vídeo. El autor es Some Random, capítulo 14. Dinámicas divergentes. Capítulo 14, dinámica divergente. Fue con un humor alegre que Mordred caminó casualmente por el pasillo familiar hacia la habitación de Jaune esa mañana, tarareando para sí misma todo el tiempo. Amarillo. Su escudero. Su nuevo escudero oficial. Oh, claro, bien podría haber sido el caso desde que lo recogió en Snowdonia, pero sus labios no pudieron evitar curvarse detrás de su casco mientras recordaba una vez más los eventos del día anterior, y afirmó. Se dijo a sí misma que no todo había sido un sueño. Todo el arduo trabajo que habían soportado durante el último mes había dado sus frutos. No habían fallado. Ella no le había fallado. Con los juramentos que había hecho, el lugar de Jaune en Camelot había quedado asegurado. El futuro de su amiga estaba asegurado. Sin que ella lo supiera, una sonrisa en toda regla adornaba su rostro relajado detrás de su casco mientras continuaba recordando el día anterior, así como las ramificaciones de todo. Oh, claro, Jaune no era un caballero completo, ella seguía siendo la única persona que había logrado esa hazaña por el momento, pero ahora que ya no tenían una fecha límite, ahora que no tenían que preocuparse por Jaune, accidentalmente se equivocó e insultó al rey, ahora finalmente podían tomar un descanso de toda esa aburrida basura formal, por muy importante que haya sido, como se había visto obligada a admitir a regañadientes, nada podría cambiar el hecho de que los sujetos eran tan interesantes como ver secar los tintes, y comienza a concentrarte en algunas de las cosas más divertidas. No es que ella estuviera emocionada por nada de eso, por supuesto, y definitivamente no había dormido ni un poquito porque se había quedado despierta hasta tarde elaborando planes de lecciones y perdió la noción del tiempo. Ella acababa de decidir, en su infinita bondad y sabiduría, recompensar a su escudero por el éxito del día anterior concediéndole unas horas extra de sueño, eso es todo. Y ahora que habían pasado unas horas, ¿qué debería enseñarle hoy, ahora que tenían tiempo y opciones para elegir? Quizás podría inculcarle técnicas de manejo de la espada más avanzadas. Claro, había aprendido lo básico, y era mucho más fuerte y más rápido que un caballero normal, pero considerando cómo lo había tratado el trasero de su hermano mayor ayer, probablemente no estaría de más prepararlo en caso de que Gawain intentara hacerlo. Empújalo. Por otra parte, seguir practicando con la espada podría no ser la mejor opción, si quería prepararlo para una pelea con sus compañeros caballeros. Todavía recordaba cómo el Adamk había roto su propia espada. Contra gente como Arondir y Galatine, espadas que habían matado a criaturas peores que los Adamk, una simple espada mundana probablemente no sería suficiente, incluso si la reforzara con su aura de mierda. Quizás podría concentrarse en enseñarle a luchar desarmado. O simplemente podría llevarlo a los establos y comenzar a enseñarle a montar a caballo. Con los dos montados, podrían aventurarse más lejos del castillo para recibir entrenamiento, lecciones y otras aventuras, y ahora que el rey Arturo y los hombres habían regresado, Agravain probablemente no podría quejarse de su partida, aunque Jaune había dicho que no había tenido experiencia con caballos antes. Durante su viaje de regreso de Snowdonia, probablemente sería mejor si montara con ella durante sus primeras lecciones, aferrándose fuertemente a su espalda para no caerse. Llegando a la puerta de su escudero justo cuando había tomado una decisión, Mordred se tomó un momento para asegurarse una vez más de que su porte fuera inmaculado. Tenía que dar un buen ejemplo, especialmente ahora que el rey había regresado, antes de llamar en la puerta, y esperó. Después de 5 segundos de espera, ladeó la cabeza con curiosidad hacia la puerta y llamó de nuevo, antes de escuchar atentamente con sus agudos sentidos.
No, todavía no podía escuchar ningún movimiento detrás de la puerta. Eso era extraño y ciertamente poco característico de él. ¿Estaba todavía durmiendo? ¿Se sentía mal? Un ligero dejo de preocupación por su amiga brotó dentro de ella, y después de una tercera ronda de golpes impacientes, intentó abrir la puerta, que se abrió fácilmente. Luego parpadeó sorprendida, cuando una habitación vacía la recibió. Su escudero simplemente se había levantado a la hora habitual y decidido entrenar por su cuenta, cuando ella no había aparecido a la hora habitual. Si es así, bueno, supuso que solo podía elogiar su iniciativa y recompensar su entusiasmo. Por supuesto, eso no respondió a la pregunta sobre en qué parte de Camelot estaba. Encogiéndose de hombros, salió de su habitación, cerrando la puerta detrás de ella incluso cuando decidió ir a buscar a su descarriado escudero. Después de 15 minutos de búsqueda infructuosa, Mordred reflexionó con tristeza que tal vez debería haber ideado un plan mejor que simplemente elegir una dirección aleatoria para caminar mientras gritaba el nombre de su escudero. Oh bien. Ya es demasiado tarde para parar. Mientras doblaba la esquina, preparándose para llamar a su amiga una vez más, de repente sintió una presencia cerca y logró darse la vuelta y detener su momento justo a tiempo para evitar ser atropellada por un Lancelot distraído. Oh, perdóname, Lancelot se disculpó rápidamente cuando su atención volvió a la realidad, antes de parpadear al darse cuenta de con quién había estado a punto de chocar. Ah, buenos días, Sir Mordred. Precioso día, ¿no? ¿Todo bien ahí, Lancelot? Mordred no pudo evitar levantar una ceja. Entre su extraño comportamiento y el hecho de que ella juraría que él tenía una sonrisa tonta plasmada en su rostro antes de que casi se encontraran, algo se sentía mal. Oh, por supuesto, todo está bien, respondió Lancelot apresuradamente, sus ojos mirando rápidamente hacia los pasillos. ¿Hay algo que le lleve a creer lo contrario, Sir Mordred? En realidad no, supongo. Mordred finalmente lo dejó, decidiendo que debía haberse equivocado. Después de todo, por mucho que su expresión y sus acciones pudieran haber estado en desacuerdo con su impresión habitual de él, ella admitiría libremente que no conocía a la gente en general para estar segura de que él estaba actuando de manera extraña, y mucho menos a él. Apartando su atención del caballero mayor, miró más allá de él antes de parpadear sorprendida. ¿Acabas de llegar de los aposentos privados del rey? Por alguna razón, Lancelot comenzó a toser, antes de explicar. Ah, sí, bueno, tenía algo que deseaba discutir con el rey esta mañana. Desafortunadamente, él no estaba en sus aposentos. De todos modos, ¿qué estás haciendo? ¿Haciendo? Oh, solo estoy tratando de encontrar a Jaune. Mordred se encogió de hombros, mordiendo el anzuelo. Tengo algunas lecciones nuevas planeadas para él, ahora que es oficialmente uno de nosotros. Hablando de eso, ¿hay alguna posibilidad de que lo hayas visto? Mis disculpas, pero estuve ocupado hasta ahora. Lancelot se tocó la barbilla mientras pensaba, antes de sugerir. Pero tal vez quieras hablar con el esquire Gareth. Los dos entrenan juntos con bastante frecuencia, después de todo. Gareth, Mordred no pudo evitar fruncir el ceño detrás de su casco cuando las palabras de Lancelot le hicieron recordar lo que los otros caballeros de Camelot habían dicho durante la fiesta hace 2 días. Claro, sabía que las dos eran amigas, pero la idea de que podría haber algo especial entre su hermana mayor y su amiga, por alguna razón, cuanto más pensaba en ello, más furiosa se sentía. Ella misma convirtiéndose, señor Mordred. Mordred parpadeó mientras su atención se alejaba de sus amargos pensamientos y volvía a Lancelot, quien le estaba dando una mirada de preocupación. ¿Está todo bien? Lancelot preguntó suavemente, sintiendo que algo de repente había molestado al joven caballero frente a él. Sí, todo está bien, aseguró rápidamente Mordred a Lancelot incluso mientras se daba la vuelta y lo más rápido que podía. Iré a buscar a Gareth y veré si sabe dónde está Jaune. Adiós. Por alguna razón, se encontró deseando sinceramente que la respuesta fuera no.
2 horas antes, Jaune tarareó en voz baja para sí mismo mientras revisaba el trozo de cerdo que había estado friendo, antes de mirar las hierbas, especias y condimentos que había logrado conseguir de la cocina con una mirada desgarrada por lo que probablemente era la enésima vez. Esa mañana. Buenas noticias, el mundo anterior a Dust en el que se encontraba compartía al menos en su mayor parte las mismas hierbas, especias y condimentos con Remnant, y si su olfato era un juez imparcial, el tiempo que pasaba en la cocina como hermano de 7 sus hermanas mayores le habían servido bien. Malas noticias, el estado de Inglaterra en comparación con Remnant significaba que dichas hierbas, especias y condimentos de Camelot no existían en casi las mismas cantidades a las que estaba acostumbrado en Remnant, y una parte de él todavía se sentía extremadamente culpable incluso por usar los minúsculos pellizcos que tenía, a pesar de que Gareth le había asegurado que otros caballeros y escuderos se colaban en las cocinas para cocinar ellos mismos todo el tiempo. Una de las principales razones de que esto fuera así fue, obviamente, el carácter primitivo de la tecnología de Inglaterra, tal como había observado con los agricultores de Snowdonia. Por ejemplo, si bien la sal se había descubierto en este mundo desde hacía más de 1000 años, la producción nacional estaba restringida en gran medida a las regiones costeras y a alguna ciudad fundada por el imperio llamada Salinare, donde la salmuera se recogía y calentaba en grandes recipientes abiertos y poco profundos hasta que el agua se hirvió. Sin embargo, otra conclusión a la que llegó después de revisar la biblioteca del castillo fue que la caída del imperio que una vez controló Inglaterra y la mayor parte del continente cercano básicamente había destruido el comercio de especias. Según los archivos históricos, la mayoría de las especias que Inglaterra alguna vez obtuvo a través del imperio procedían de reinos extranjeros en el lejano oriente, si no fueron producidas en algún otro rincón del imperio, y entre la caída del imperio y todos en las guerras posteriores por las que pasó Inglaterra, se había perdido el contacto con estos productores de especias. En cuanto a la producción local, la pimienta puede haber valido más que su peso en oro, pero si Snowdonia hubiera sido un indicador, la mayoría de la gente en Inglaterra estaba muy ocupada tratando de cultivar suficientes cultivos para mantenerse alimentados. Por supuesto, esto era solo una conjetura en el mejor de los casos. Admitiría libremente que siempre había tenido problemas en las clases del Dr. Oblek, aunque sentía que Ren, Piri y Oblek habrían estado muy orgullosos de él por haber investigado voluntariamente y haber ideado sus propias teorías, aunque Ruby y Nora probablemente se habrían horrorizado, bueno, incluso si pudiera adivinar por qué el castillo no tenía muchos condimentos, eso no cambiaba el hecho de que no tenía muchos condimentos. Así que lo único que podía hacer en ese momento era apreciar lo valiosa que era la carne de cerdo que acababa de freír y tratar de no sentirse tan culpable mientras cortaba una barra de pan por la mitad y derretía un poco de queso encima para hacer un sándwich. Afortunadamente para él, el olor a cerdo frito y queso que le hacía la boca agua, la idea de finalmente tener algo que no estuviera asado ni hervido que le hacía gruñir el estómago, y el recordatorio de que esta comida no iba a ser algo común. Hizo mucho para ayudarlo a ignorar su culpa. Y definitivamente no iba a ser algo común. Incluso si Camelot, y su conciencia, pudieran pagar estas comidas regularmente, no había manera de que Sir Mordred lo dejara fuera de sus prácticas matutinas habituales. Quizás si sobornara a su mentor preparándole comida también. Sir Mordred parecía disfrutar su cocina, cuando se conocieron. No, conociendo el apetito de su mentor, hacerlo casi con seguridad llevaría al castillo a la quiebra y los metería en problemas con Sir Agravain nuevamente, escudero Jaune. Una voz repentinamente atravesó sus pensamientos, y no pudo evitar saltar antes de girar rápidamente hacia la entrada de la cocina, donde una rubia lo estaba estudiando con curiosidad. Su Majestad. Jaune exclamó nervioso al reconocer la pequeña figura juvenil, y se aseguró de que su sándwich estuviera bien escondido detrás de él mientras continuaba. No lo escuché allí. ¿En qué puedo ayudarle, Su Majestad? Bueno, podrías empezar diciéndome qué es ese olor novedoso. El labio de Artoria se arqueó ligeramente hacia arriba, divertido por la reacción que el nuevo miembro de sus caballeros acababa de darle.
no para hablar mal de sus caballeros, por supuesto, eran héroes incomparables del reino, nobles campeones de la verdad y la justicia todos y cada uno, pero entre la aparente fricción entre su sobrino mayor y su miembro más nuevo, el hecho de que Sir Mordred el Brash era su mentor, y con la mirada astuta de mi mano no está totalmente en el tarro de galletas que estaba recibiendo, estaba segura de que Jaune Ark iba a encajar perfectamente con su alegre orden de alborotadores. Para bien o para mal. Solo estaba cocinando, su majestad, explicó Jaune mientras se frotaba torpemente la nuca con una mano y extendía su sándwich con la otra, sin ver mejor alternativa que la total transparencia. Puedo verlo, y la autosuficiencia frente al hambre ciertamente no es una virtud que desaconsejaría entre mis caballeros, tranquilizó suavemente Artoria al joven escudero, notando fácilmente su aprensión. Aunque admito que no es común para mí ver a alguien poniendo en práctica ese ideal tan temprano en el día, Jaune no pudo evitar reír tímidamente. Bueno, tuve un buen maestro, supongo, señor Mordred. Artoria incitó con curiosidad incluso mientras se inclinaba hacia adelante para estudiar lo que su nariz le decía que era la fuente del delicioso olor que la había traído allí antes. Sí, confirmó Jaune, antes de dar más detalles. Por lo general, a estas alturas, ya estaríamos entrenando en algún rincón del bosque, y aunque hoy es una rara excepción, supongo que se ha convertido en un hábito. Ahora, de todos modos, ¿qué hay de usted, su majestad, si no le importa que le pregunte? ¿También está acostumbrado a levantarse temprano? Ciertamente no es un hábito que me oponga a cultivar, desvió Artoria con practicada facilidad, sin ver ninguna razón para admitir la verdad. Después de todo, ¿qué razón tendría para decirle al nuevo escudero de Camelot que, a pesar de que estaba muy agotada física, mental y espiritualmente, habiendo regresado hace apenas 2 días de una dura campaña, todavía la despertarían? Más temprano de lo habitual por su esposa, quien luego procedió cortésmente a sugerirle que diera un paseo. Por todas las palabras que habían compartido, por todo lo que había podido medir de su carácter, ella ya había establecido que no traicionaría las lealtades de sus caballeros y su reino. En cambio, incluso mientras reflexionaba internamente sobre las acciones de Gwyn esa mañana, continuó su conversación, llevándola a aguas más seguras. En cualquier caso, ese ciertamente parece un plato único, es tradicional de Vale. Jaune miró su sándwich, preguntándose qué, en nombre de Orum, podría tener tanta singularidad en la carne y los rellenos entre 2 rebanadas de pan. Pero mientras pensaba en ello, se dio cuenta de que, durante todo el tiempo que había pasado en Camelot, nunca había visto a nadie más comiendo un sándwich. ¿Fue realmente tan inusual? Es solo carne y queso entre 2 mitades de pan, su majestad, finalmente habló Jaune, sin saber de qué otra manera responder, algo contaba como una tradición si así era como se habían hecho las cosas desde que alguien podía recordar. Al mismo tiempo, sin embargo, se encontró sintiendo una falta de sorpresa, considerando el tipo de preguntas con las que el rey Arturo lo había bombardeado cuando hablaron por primera vez la mañana anterior. ¿Quién hubiera pensado que el rey perfecto que todos los que había conocido en este nuevo mundo admiraban sería un poco nerd? No es que pudiera culparlo, hay que reconocerlo. Si una persona de un mundo diferente hubiera aparecido repentinamente en Remnant, probablemente habría mostrado tanta curiosidad como la que estaba recibiendo, énfasis en probablemente, sin embargo. Sería el primero en admitir que no era el más estudioso persona alrededor. Luego echó un segundo vistazo al intenso escrutinio del sándwich por parte del rey Arturo, y con los recuerdos de su interrogatorio frescos en su mente, rápidamente sumó 2 y 2. Antes de que el rey Arturo pudiera comentar sus palabras, o hacerle más preguntas, como dónde se originó tal tradición, Jaune rápidamente comenzó a preparar otro sándwich mientras preguntaba: ¿le gustaría probar uno, su majestad? Un desayuno después, esa fue ciertamente una forma interesante de comer, comentó finalmente Artoria mientras terminaba de limpiarse la boca, e hizo todo lo posible por ignorar su estómago y su sentido del gusto mientras le pedían deliberadamente más segundos. El hambre puede haber sido el enemigo, pero la gula era uno de los 7 pecados capitales.
yo iba a elegir conveniente, ofreció Jaune entre bocados de su propio sándwich, habiendo decidido tomarse su tiempo para saborear el sabor semifamiliar de su propia cocina. Ciertamente eso parece, Esquire Jaune, estuvo de acuerdo Artoria asintiendo, antes de agregar apreciativamente. Aunque dudo que hubiera encontrado la comida tan interesante como me pareció, si los platos no hubieran estado tan bien cocinados. ¿Tienes mucha experiencia previa con esto? Mis 7 hermanas mayores me hacían cocinar para ellas todo el tiempo, explicó Jaune con facilidad, tratando de disfrazar su orgullo y vergüenza, haciendo un comentario sobre su familia como lo hacía normalmente, aunque una sonrisa cariñosa apareció en sus labios cuando habló de ellos. Artoria reprimió un resoplido de diversión ante sus palabras, recordando tanto su propia infancia con Kai y Héctor como también viendo a sus sobrinos y sobrina interactuar. En verdad, parecía que tener hermanos mayores exigentes era un fenómeno universal. En cambio, manteniendo una compostura digna, preguntó. Si no le importa que le pregunte, ¿qué otros platos se consideraría competente en la cocina? Esta comida me ha dejado con curiosidad sobre la cocina de Vale. Bueno, Jaune no pudo evitar frotarse la nuca con torpeza esta vez, mientras se devanaba los sesos tratando de pensar en cualquier cosa que el reino de Vale hubiera considerado un plato nacional. Finalmente, se rindió y admitió. Honestamente, no estoy seguro de poder nombrar algún plato de Vale que realmente destaque, aunque diría que al menos soy lo suficientemente bueno en cocina que probablemente podría recrearlos aquí para demostrar. Bueno, siempre y cuando no necesiten demasiado condimento, son mucho más fáciles de encontrar en Vale que aquí, sin ofender. El reino de Vale es rico en hierbas y especias. Artoria presionó mientras se inclinaba hacia adelante, una parte de ella tratando de recordar cualquier tierra registrada que hubiera cumplido con ese criterio. Claro, Jaune les había dicho que había intentado revisar los archivos del castillo para buscar alguna mención de su hogar, pero había una buena cantidad de documentos que no habían sobrevivido a la caída del imperio y el caos que había ocurrido. Siguió a la muerte de su padre, y cuando tuvo como asesor a un antiguo mago caminante de los sueños, la destrucción física de una copia local no fue tan definitiva como podría haber sido de otra manera. Más allá de cualquier curiosidad que admitiera tener sobre un reino que ya no necesitaba un rey, más allá del simple deseo de ayudar a su prójimo, estableciendo contacto diplomático, y posibles relaciones comerciales, con un país de gran poder tecnológico y riqueza natural. Recursos era en realidad solo sentido común como jefe de estado. Supongo que se podría decir eso, respondió Jaune después de pensarlo un momento. Quiero decir, realmente no lo habría llamado rico antes, pero comparado con aquí, bueno, quiero decir, no se puede evitar que Vale tenga métodos agrícolas más avanzados. Dijiste que eras hijo de un granjero, ¿verdad? Artoria tarareó pensativamente, antes de comentar. Sentí curiosidad por su notable alfabetización y conocimiento a pesar de sus aparentes antecedentes, pero si su hogar posee métodos agrícolas más avanzados, tendría sentido que la profesión requiera un mayor grado de alfabetización y conocimiento. Que aquí, Jaune no pudo evitar hacer una mueca de dolor e inmediatamente trató de corregir la idea errónea del rey Arturo. Bueno, quiero decir, claro, nuestros métodos son más avanzados, pero no diría que los agricultores específicamente deben ser más inteligentes que los persona promedio. Claro, hay algunas cosas especializadas como la química del suelo o el compostaje, pero en general se esperaba que todos en Vale supieran leer y escribir. De hecho, sería el primero en admitir que nunca fui el mejor estudiando. Ya veo, murmuró Artoria, tomándose un momento para examinar el rostro del escudero en busca de cualquier signo de falsedad, incluso mientras intentaba digerir la idea de que todos en un reino estuvieran alfabetizados. Supongo que la alfabetización generalizada sería un requisito en una democracia donde el voto está abierto a todos los ciudadanos mayores de edad. Quiero decir, probablemente sería difícil leer un manifiesto o escribir el nombre del candidato elegido en una boleta si no pudieras, señaló Jaune encogiéndose de hombros.
Eso es cierto, asintió Artoria, antes de suspirar y reflexionar que era bueno que ella realmente no hubiera considerado la democracia como algo más que una curiosidad intelectual, si un requisito para que funcionara fuera que todos pudieran leer y escribe. Teniendo en cuenta que la mayoría de su gente estaba demasiado ocupada cultivando suficiente comida para pasar el próximo invierno, y teniendo en cuenta que esto ya era mucho mejor que como habían sido las cosas hace 2 décadas, no sería razonable que ella esperara que reservaran algo de tiempo adicional para la educación, y mucho menos para involucrarse más en la gobernanza local. Y eso sin siquiera considerar lo que habrían hecho los nobles bajo su mando si ella hubiera intentado empoderar a sus campesinos. Las obligaciones impuestas a los nobles por el señor y su señor, aunque lejos de ser perfectas, eran al menos en su mayor parte suficientes para garantizar el bienestar de sus súbditos. Con invasores extranjeros que llegaban a sus costas desde más allá de los mares cada año, no podía arriesgarse a ningún levantamiento o rebelión social. Y por supuesto, esa no era la única manera en que lo que estaba escuchando podría beneficiar a su pueblo. Usted mencionó antes que los agricultores de Vale requerían conocimientos especializados y utilizaban métodos avanzados, ¿correcto? Artoria preguntó con curiosidad apenas disimulada, rebobinando ligeramente la conversación. ¿Podría explicarnos brevemente en qué se diferencian los métodos de Vale de los actuales? ¿Y podría contarme un poco más sobre este conocimiento especializado suyo? Jaune no pudo evitar maldecir su suerte por el hecho de que el rey al que había jurado servir era un gran nerd, incluso mientras intentaba descubrir cómo traducir lo que sabía en términos que su señor realmente entendería. Bueno, al menos ya no se trataba de política. Notas del autor. Algo, finalmente, algo, trabajado en exceso, algo que desprecia el diálogo, algo, 8 malditas reescrituras de este capítulo, algo. Pero sí, este capítulo estaba destinado a abordar las numerosas formas en que el status quo ha cambiado, desde el orgullo y el alivio de Mordred por el hecho de que su amiga finalmente se convirtiera en escudera, junto con la comprensión de que ya no necesita concentrarse en las cosas aburridas en ningún momento. Más, a las continuas consecuencias de la partida de Tristán, y no voy a insultar la inteligencia de nadie al explicarlo, a la curiosidad y los conflictos internos de Artoria, e incluso si podría estar decepcionada por el hecho de que Jaune muestra deferencia hacia ella. Y no la trata como a una igual simplemente porque es el equivalente del jefe de su jefe, él todavía tiene su interés, e incluso a la creciente comodidad de Jaune en Camelot. En resumen, es un desastre, y cuando dije que reescribí este capítulo 8 malditas veces, no estaba bromeando ni siendo hiperbólico. Y el borrador inicial también era aún más largo, pero decidí extender las cosas un poco más, aunque solo fuera para que este capítulo no parezca como si alguien hubiera frenado este futuro accidente de tráfico. También en lo que respecta al sándwich, bueno, su invención se atribuye a John Montagu, cuarto conde de Sandwich, en algún momento del siglo XVIII. Y aunque estoy seguro de que algunas personas probablemente lo probaron antes de que se popularizara, eso no significa que hubiera existido durante el siglo VI. Eso no quiere decir que la gente en el pasado fuera ignorante o poco inteligente por no haberlo probado, o que Jaune sea una especie de supergenio en comparación, es simplemente que Jaune proviene de un lugar donde comerlo de esa manera se ha convertido en sentido común, como cortar patatas en trozos finos y freírlas con sal, y las revoluciones culinarias que puede introducir o no se deben simplemente a él, provienen de una época en la que el paradigma ya ha cambiado. Y también antes de que alguien pregunte, no estoy tratando de cagar en la representación electa. Simplemente estoy señalando que, cuando el único conocimiento que uno tiene sobre la democracia es Atenas y la República Romana, y especialmente considerando cómo terminó esta última, y cuando uno se enfrenta a una avalancha de invasores extranjeros, puede que no sea un buen momento. Intentar cualquier cosa que pueda resultar en una guerra civil por parte de sus propios partidarios.
Y también antes de que alguien pregunte por qué Artoria no le pide directamente a Jaune que les enseñe a todos sus métodos agrícolas, recuerden que Jaune es en gran medida un elemento desconocido en este momento, un joven escudero apenas acuñado que admite libremente no siendo un individuo particularmente erudito. Incluso si cree que tiene la medida del carácter de Jaune, ¿realmente crees que va a arrojarle una responsabilidad tan trascendental sobre sus hombros sin al menos investigar primero, pinchando un poco aquí y allá para ver lo que él sabe y está dispuesto a compartir? Y si alguna de las mejoras que menciona sería factible de implementar, una tarea favorecida por el hecho de que ella creció en una aldea y al menos también tendría una medida del hombre común. Capítulo 15. Crecimientos graduales. Capítulo 15, crecimientos graduales. Oh, si no es el nuevo escudero de Camelot, habló una voz mientras arrastraba su cuerpo cansado por el ahora familiar pasillo, una parte burlona y una parte de deleite sorprendido, y Jaune inmediatamente se giró para mirar a su dueño incluso cuando ella corrió hacia él. El sudor, la suciedad y la armadura de placas hicieron poco para restarle brillo al resplandor de Gareth mientras le sonreía a su compañero escudero. Cuando ella lo alcanzó, y él agarró su guante con su propia mano a modo de saludo, él le devolvió la sonrisa incluso mientras respondía fácilmente: encantado de verte también, el escudero más joven de Camelot. Gareth se rió y puso los ojos en blanco, y cuando la pareja se separó, ella preguntó: no sabía que estabas de regreso en Camelot, Jaune, ¿cuándo regresaron tú y Sir Mordred? En realidad, acabamos de regresar, le informó Jaune mientras estiraba la espalda. Sin embargo, Sir Mordred ha ido a contarle el relato de nuestro viaje a Sir Agravain. Ya veo, asintió Gareth, dándole una rápida mirada a su amiga, antes de presionar con entusiasmo. ¿Y es verdad? ¿Que es cierto? Jaune parpadeó y ladeó la cabeza confundido. Lo que dicen los hombres que usted y Sir Mordred hicieron durante sus viajes en las últimas semanas. Gareth incitó con entusiasmo. ¿Qué hicimos? Jaune repitió desconcertado. Todo lo que hicimos fue recorrer los pueblos y aldeas de los alrededores como un viaje de aprendizaje, como dijimos que íbamos a. Entonces, ¿no derrotaste a todo un grupo de asalto sajón? Gareth preguntó con solo una leve decepción. No creo haber visto siquiera un sajón antes, admitió Jaune, sacudiendo la cabeza. ¿Qué tal arrasar una veintena de bosques desde aquí hasta las tierras de los Pictos con la furia de tus innumerables duelos? Solo hemos estado fuera por unas pocas semanas y definitivamente nunca fuimos tan al norte. Y eso es un no a matar a un dragón furioso y salvar una ciudad. ¿Es ese un problema real que ocurre aquí con frecuencia? Jaune no pudo evitar preguntar, incluso cuando una parte de él se dio cuenta tardíamente de que Gareth no estaba hablando completamente en serio con su interrogatorio. Después de todo, le habían creído con muy poca dificultad acerca de su propia batalla con un dragón, y aunque en aquel entonces no le había mirado el diente a un caballo regalado, bueno, Sir Lancelot mató a uno en combate singular hace unos años, justo antes de convertirse en mi mentor, y se dice que Sir Kay sorprendió a los dragones de fuego para que volaran de regreso de donde vinieron, recordó Gareth, antes de reírse y admitir. Pero definitivamente me habría sorprendido mucho si esa historia hubiera resultado ser cierta. Bueno, de cualquier manera, Sir Mordred y yo definitivamente no hicimos nada de esas cosas. Jaune puso los ojos en blanco, antes de replicar retóricamente. ¿De verdad crees que Sir Agravain habría permitido que Sir Mordred me llevara a una excursión si hubiera podido? ¿Habías pensado que tal cosa era probable? Eso es ciertamente cierto, admitió Gareth, incluso mientras su mano se llevaba la barbilla pensativamente, antes de reflexionar. ¿Sabes? Agravain es el único además de su majestad que realmente puede lograr que Sir Mordred escuche él la mayor parte del tiempo. En realidad, Jaune intentó inyectar todo el escepticismo desinteresado que pudo en su voz incluso cuando de repente encontró una nube interesante en la que fijar su mirada. Lo digo en serio. Protestó Gareth, siguiendo descuidadamente sus pensamientos dondequiera que la guiaran. Y ahora que lo pienso, cuando Madre presentó por primera vez a Sir Mordred en la mesa redonda, Agravain no pareció sorprendido ni impresionado en absoluto.
¿Alguna vez Sir Agravain parece sorprendido o impresionado? Se preguntó Jaune sin darse cuenta, todavía tratando de llevar la conversación a temas más seguros. Quizás no para la mayoría de las personas, pero puedo leer a mi hermano, Jaune, señaló Gareth, aún negándose a distraerse de reconstruir la imagen que se forma lentamente en su cabeza, para consternación de Jaune. Pero aunque no se sorprendió ni impresionó, estuvo entre los primeros en expresar su apoyo a la membresía de Sir Mordred. Sin embargo, afortunadamente para Jaune, antes de que accidentalmente pudiera meterse el pie en la boca y potencialmente incriminarse más, Gareth se preguntó en voz alta: ¿crees que mi hermano ayudó a entrenar a Sir Mordred antes de que llegara a Camelot? Jaune no dio un suspiro de alivio porque el secreto de su mentor se había preservado, pero estuvo cerca, y después de unos momentos de recomponerse, que hábilmente disfrazó como si estuviera pensando en la pregunta, en el espíritu de los hermanos menores. Tratando de sacar problemas por todas partes, desvió. Bueno, supongo que lo sabrás mejor que yo, eso es cierto, Gareth tarareó pensativamente, antes de sacudir la cabeza y suspirar después de unos momentos. La habilidad de Sir Mordred con la espada supera con creces la de Agravain, y considerando tanto sus deberes en Camelot como su dedicación a ellos, no creo que hubiera tenido el tiempo ni las ganas de contratar un aprendiz, salvo tal vez como escriba. Jaune asintió alentadoramente, incluso cuando una parte de él se sentía en conflicto porque Gareth llegó a una conclusión equivocada sobre la relación de Sir Mordred con Sir Agravain, y ella, por extensión. Claro, el malentendido era a la vez esperado, dudaba que Gareth pudiera siquiera concebir la idea de que su madre había mantenido en secreto a otro hermano de toda la familia excepto Sir Agravain, y conveniente, no era su secreto contarlo, y Sir Mordred había dejado muy claro que no quería que Gareth se enterara, sin importar cuántas veces le hubiera preguntado, pero al mismo tiempo no pudo evitar sentir que Gareth habría sido una buena influencia para Sir Mordred. Aún así, solo había llegado tan lejos porque el equipo JNPR había respetado sus secretos, por lo que cambió de tema. Y hablando de entrenamiento, ¿cómo va el tuyo? ¿Estamos a punto de ver al caballero más joven de la mesa redonda pronto? Oh, Sir Lancelot dijo que está dispuesto a otorgarme el título de caballero tan pronto como sea mayor de edad. Gareth le informó alegremente, animándose ante la oportunidad de hablar sobre su mentor, tal como Jaune sabía que lo haría. Luego, el flequillo castaño que acentuaba su cabello rubio cayó y ella murmuró en voz baja: aunque, recientemente, ¿está todo bien? Jaune se inclinó, incapaz de evitar la preocupación que brotaba dentro de él. Después de un momento de vacilación, donde Gareth sopesó su admiración por Sir Lancelot con su preocupación por su comportamiento reciente, ella sacudió la cabeza y sonrió tranquilizadoramente. Estoy segura de que no es nada, Jaune. Ha estado un poco distraído alguna vez. Desde la fiesta, pero ¿quién puede culparlo? Las palabras que pronunció Sir Tristán aún persiguen a muchos de los hombres que estuvieron presentes, y no ha permitido que eso afecte su mentoría hacia mí, tal es la fuerza de su carácter. Jaune miró hacia el castillo por un momento mientras recordaba ese banquete, antes de sacudir la cabeza, sin querer pensar en lo mucho que lo habría tomado alguien que realmente había conocido tanto al rey como a Sir Tristán. El silencio descendió sobre la pareja por unos momentos, antes de que Gareth tomara su turno para cambiar de tema. Entonces, ¿quieres ver el progreso que he logrado con ir a Lupus hasta ahora? Claro, ¿por qué no?, dijo Jaune con una sonrisa y encogiéndose de hombros, una pequeña parte de él agradeciendo en silencio a Ruby Rose por todas las veces que había hablado sobre la fabricación de armas mientras él lo hacía. Claro, no estaba ni cerca del nivel de un aprendiz de herrero, o un estudiante de signal, pero había aprendido lo suficiente a través de simple proximidad y ósmosis para al menos dar algunos consejos. Sin embargo, mientras la pareja se dirigía juntos hacia su nuevo destino, y los susurros de los transeúntes a su alrededor solo crecían en intensidad, Jaune apenas logró reprimir el impulso de mirar a su alrededor con curiosidad, incluso mientras se preguntaba en silencio por qué parecía gente en Camelot. Todavía no me había acostumbrado a su presencia.
las cámaras de Agravain. Mientras tanto, Agravain miró fijamente la figura con armadura mientras ella se reclinaba, habiendo terminado de darle a su hermano el informe que le había exigido. Él parpadeó. Nada ha cambiado. Parpadeó de nuevo. El lenguaje corporal de su hermana menor siguió siendo el mismo. Parpadeó por tercera vez. Desafortunadamente para su presión arterial, Mordred seguía tan ajeno como insoportablemente engreído en ese momento. Agravain exhaló lentamente, tomándose un momento para recomponerse, y Mordred se inclinó hacia adelante, aparentemente sin entender sus acciones. Mordred. Agravain finalmente comenzó. ¿Recuerdas lo que discutimos, lo que prometiste antes de que te permitiera llevarte a tu escudero de Camelot por un mes? Para asegurarme de que le enseñé bien. Mordred ladeó la cabeza con curiosidad, sin entender por qué le hacían una pregunta tan obvia. Después de todo, según su propio juicio, estaba bastante segura de que habían hecho un buen trabajo ayudando a las ciudades que habían visitado durante sus viajes, al menos, en comparación con las historias que le habían contado y los libros ilustrados. Ella había crecido. Y en cuanto a su equitación, el ceño de Jaune estaba fruncido en intensa concentración mientras intentaba agarrar las riendas del caballo de guerra, en lugar de su cuello, y rezaba en silencio para que no intentara arremeter contra él de nuevo, como lo había hecho desde que se fueron. El castillo. Necesitas relajarte, escudero, lo reprendió Mordred mientras cabalgaba junto a él, mirándolo y detectando en silencio los defectos de su forma incluso mientras ella explicaba. Si tu agarre es demasiado fuerte y tu mente demasiado concentrada, simplemente montar tu caballo, puede que te cueste unos segundos desenvainar tu espada, y sé que sabes lo importante que puede ser eso en combate. Jaune respiró hondo, antes de exhalar lentamente mientras se obligaba a aflojar el agarre del trozo de cuero. Mordred apenas había comenzado a sentir con aprobación, antes de que el viejo caballo aprovechara la oportunidad para patear violentamente y resoplar, sintiendo la inexperiencia y falta de confianza de su jinete. Sin embargo, antes de que Jaune pudiera apretar más su agarre, Mordred intervino rápidamente, gruñéndole al caballo incluso cuando ella le arrebataba las riendas a Jaune. Mientras el caballo se calmaba, sabiendo que no debía presionar su suerte en ese momento, Jaune solo pudo mirar tímidamente a Mordred mientras ella suspiraba y comentaba. ¿Sabes? Esperaba que fueras mucho mejor manejando animales, entre tu juventud. En una granja y tu entrenamiento como cazador. Jaune se rió torpemente mientras rápidamente desviaba la mirada, sin saber cómo responder. Después de todo, no era como si pudiera explicar que la granja de su familia no tenía animales, ya que eso lo habría abierto a más preguntas, y habría sido difícil describir qué era un tractor o una cosechadora. Personas que usaban bueyes y caballos para tirar de carros y transportar fardos, por no hablar de cómo el medio de transporte preferido de los cazadores era el bullad. Mordred entrecerró los ojos ante su risa, preguntándose si había algo que se estaba perdiendo, antes de sacudir la cabeza y suspirar de nuevo. Empujándolo en el costado con el codo para captar su atención, se acercó aún más a su escudero, pero su toque fue suave cuando agarró sus manos debajo de las suyas y las guió hacia las riendas del viejo caballo una vez más. Otra vez, instruyó, aunque salió mucho más suave que el ladrido impaciente que cualquiera que la conociera habría esperado de ella, ni habrían esperado la pequeña sonrisa escondida detrás de su casco mientras observaba a Jaune hacer todo lo posible para seguirla. Instrucciones. Pero claro, ella le estaba enseñando a una amiga, alguien a quien había jurado ser su mentora, incluso si tenían que resolver las cosas juntos. Aunque, a juzgar por la forma en que iban las cosas, podría necesitar compartir su caballo nuevamente cuando entrarán a la siguiente aldea, un destino mucho más digno que ser derribado de su caballo a la vista de los campesinos locales. Por extraño que parezca, descubrió que podía vivir con eso. Bueno, considerando que había podido montar ese corcel intratable que ella había elegido para él 3 semanas después de su viaje, podía declararlo con confianza capaz de montar casi cualquier caballo de guerra normal en Camelot. Además de eso, la instó a Agravain bruscamente, devolviéndola al presente. Para garantizar su seguridad. Mordred respondió confundido, aún sin ver el problema.
Sí, confirmó Agravain en un tono seco, incluso mientras miraba el dictado que había tomado del informe de Mordred. Señalando con la mano su relato de cómo había transcurrido el viaje, preguntó: ¿Y cómo llamarías a eso? ¿Un viaje seguro?, aventuró Mordred. Una docena de manadas de lobos, 2 osos furiosos y un grupo de bandidos pictos que atacan el campo descalifican a todo el esfuerzo como seguro. Mordred, señaló a Agravain, sin divertirse. ¿En realidad? Mordred preguntó, genuinamente curioso. Sí, el tono de Agravain fue cortante mientras se pellizcaba el puente de la nariz. Pero eran solo lobos, osos y bandidos. Mordred protestó a la defensiva. No fue como si lo hubiera dejado luchar contra otro demonio o dragón. Mordred, sé que tu juicio ha sido sesgado por la educación de tu madre, suspiró Agravain, antes de cambiar a un tono más comprensivo. Pero eso no cambia el hecho de que los lobos, los osos y los bandidos son peligrosos para la mayoría de la gente. Dudo que algún caballero de Camelot cayera ante enemigos tan insignificantes, ni siquiera Bedivere, replicó Mordred, ofendida por la falta de confianza de su hermano en su escudero. Pero Jaune aún no es un caballero completo, Mordred, señaló a Agravain. Pero se ha enfrentado a enemigos mucho más peligrosos que eso. Mordred respondió. ¿Recuerdas cómo lo encontramos? ¿Recuerdas su historia de cómo terminó aquí, con el dragón? ¿Recuerdas el aura mágica de su alma? ¿Y no recuerdas cómo casi te derriban los Adank, cuyo manejo de la espada y habilidad natural superan con creces a la mayoría de los humanos? Agravain le recordó. ¿No recuerdas cómo terminó su historia con su casi muerte a manos de la bruja y el dragón? Mientras Mordred guardaba silencio por un momento, Agravain aprovechó la oportunidad y puso una mano en el hombro de Mordred mientras continuaba rápidamente. Y sí recuerdo la hechicería de tu escudero, Mordred. Reconozco que tu escudero es más fuerte que muchos, y estoy seguro de que bajo vuestra tutela no ha hecho más que mejorar, y no puedo más que elogiar las hazañas que habéis realizado y la ayuda que habéis prestado a los súbditos de su majestad. Pero lo que no puedo aceptar es tu juicio erróneo, creer que lo que has encontrado es de alguna manera aceptable, y mucho menos seguro. Mordred, como caballero de la mesa redonda, has sido seleccionado personalmente por el rey. Y con ese honor vienen expectativas, responsabilidades. Sin mencionar eso, como mentor, Mordred suspiró abatida bajo su casco, cuando el castigo de Agravain realmente comenzó a cobrar fuerza. Ni siquiera era la primera vez que recibía este sermón antes, aunque escuchar a su hermano era al menos más tolerable que escuchar a Lancelot hablando y hablando sobre qué pasaría si y qué no. Después de todo, ¿cuál fue el problema? Nadie resultó herido esta vez, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, ya se había admitido a sí misma que era solo un caballero de tercera categoría. Si 2 caballeros de primer nivel le estaban dando básicamente la misma charla, probablemente había algo que necesitaba aprender, ¿no? Se lo debía tanto al rey que admiraba como al escudero al que asesoraba para ser el mejor caballero posible, por lo que se obligó a al menos intentar concentrarse en lo que Agravain le estaba diciendo. Unos segundos más tarde, ella intervino. Está bien, lo entiendo. La situación era inusual e insegura, y debería haberlo reconocido, ¿verdad? Ese, no es un resumen inexacto, permitió a Agravain, complacido de que su hermana menor pareciera haber internalizado sus palabras, incluso si dudaba que ella se diera cuenta de cuán extraña era realmente la situación, especialmente la mención de bárbaros pictos tan al sur. Está bien, lo entendí, lección aprendida, rápidamente aseguró Mordred a su hermano incluso cuando sus hombros se hundieron aliviados de que la conferencia finalmente hubiera terminado. La próxima vez que suceda, Agravain se pellizcó el puente de la nariz mientras Mordred lo miraba expectante, esperando la respuesta. Lamentablemente, sin embargo, esto fue definitivamente lo mejor que había recibido de ella, por lo que accedió. ¿Enviarás un mensaje a Camelot informándonos de la situación, para que podamos hacer los preparativos necesarios? Sí, es cierto. Mordred asintió, antes de seguir preguntando. ¿Y? Agravain le lanzó a Mordred una mirada de exasperación, antes de suspirar.
Solo ten en cuenta que los humanos tienen un estándar de seguridad diferente al tuyo, ¿de acuerdo? La próxima vez, es posible que ninguno de los dos tenga un compañero de viaje tan capaz. ¿Qué significa eso?, exigió Mordred, en voz baja. Jaune no será tu escudero para siempre, Mordred, y es posible que el próximo no tenga una hechicería tan útil, le informó Agravain, alzando una ceja mientras se preguntaba de dónde había venido el repentino estallido. Si tú y tu hipotético futuro escudero se encontraran con una situación similar, ... Mordred hizo una pausa por un momento, antes de apartar la mirada y rápidamente respondió. Ah, por supuesto que eso es lo que quisiste decir. Cierto, lo tengo. Agravain miró a su hermana por un momento, pero decidió no tentar más su suerte. En cambio, mientras miraba su escritorio y el mensaje que había escondido bajo montones de pergamino, decidió que era hora de llegar a la segunda razón por la que había llamado a Mordred a su oficina. De todos modos, Mordred, hablando de entrenamiento, tu entrenador me acaba de enviar un mensaje. Mordred inmediatamente se puso rígido cuando Agravain recuperó el mensaje relevante, lo revisó y lo arrojó a la chimenea mientras le informaba. Dice que visitará Camelot en unos días. Mordred no pudo evitar gemir y maldecir mientras se desplomaba en su asiento. Notas del autor. Y finalmente, dejo de ahogarme en el trabajo el tiempo suficiente para escribir un capítulo, y reescribirlo, mira, para abreviar la historia, reescribí esto 14 veces. Inicialmente, Mordred ni siquiera apareció en este capítulo, siendo la segunda mitad una escena entre Atoria y Jaune. Pero eso no me satisfizo, así que agregué una escena corta, unas pocas líneas como máximo, entre Mordred y Agravain como una broma desechable. Pero a medida que repasaba lo que había escrito, me sentía aún más insatisfecho por el hecho de que la excursión de Jaune con Mordred solo recibió detalles mínimos, principalmente líneas desechables sobre los rumores exagerados, que en realidad no eran tan exagerados como para hacer reír. Ya que allí había bastante potencial para el desarrollo del personaje. Así que descarté todo, intenté dedicar un capítulo a dicha excursión, y fue una mierda, para decirlo sin rodeos. Absolutamente apestado. Y así, después de muchas reescrituras, esto es probablemente lo mejor que puedo dar para este capítulo. Además, una vez más, Jaune, al ser de Remnant, probablemente tenga una idea muy diferente de lo que constituye un viaje pacífico, ya que él proviene de un mundo mayoritariamente invadido por Grimm. Y Mordred, siendo Mordred, es decir, criado por Morgan y principalmente creciendo con libros ilustrados y cuentos de hadas, probablemente no conoce nada mejor. Por el contrario, Camelot ha permanecido en pie durante aproximadamente una década hasta este momento, y el corazón del reino ha sido en su mayor parte pacificado. El hecho de que ambos tengan tantos encuentros aleatorios en el camino es una señal para Agravain de que algo anda mal, y el hecho de que no parezcan darse cuenta ni del peligro que representa tanto para ellos mismos como para los demás es lo que lo frustraría especialmente. Básicamente, sin embargo, es el mismo mensaje que recibió de Lancelot después de luchar contra Adank. Piensa más en tus acciones, aunque esta vez la atención se centra más en cómo reacciona ella. En cuanto a por qué su suerte es tan absolutamente terrible, ¿quién sabe? Quizás simplemente tiene mala suerte por naturaleza. Quizás tenga que ver con su compañero de viaje. O posiblemente, de todos modos todavía no importa. E inserte aquí el recordatorio anual obligatorio. Tengo un coffee, seguido de la advertencia obligatoria. El próximo capítulo no llegará pronto.